Buen día a todos. En esta sesión 6 veremos el tema de proteínas. Gracias. Las proteínas son sustancias complejas. Son una combinación de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, y estas sustancias se combinan con los aminoácidos para formar proteínas. Los aminoácidos son los ladrillos que forman un edificio. Imagínenselo así. La proteína es el edificio y los aminoácidos son los componentes, en este caso los ladrillos, para formar dichas moléculas de proteínas. En el siguiente capítulo vamos a hablar con mayor profundidad de estas sustancias. La principal función de la proteína es formar estructuras, formar tejidos, principalmente masa muscular, entre otros tejidos como el cabello, las uñas, la piel, los tendones, y también participa en la formación de huesos. Otra función muy importante es a nivel del metabolismo, porque es necesaria la proteína para desencadenar, producir y que actúen enzimas, por ejemplo, en la digestión. Es muy importante consumir una cantidad adecuada de proteínas para que existan esas enzimas que nos ayudan a digerir de mejor manera los alimentos, y también forma otro tipo de enzimas que regulan el funcionamiento de un ser humano. Otra función que no es la principal de la proteína es la energética, que no tendrá que ser porque para eso están los hidratos de carbono y están los lípidos, como les dije en las sesiones pasadas. Otras funciones muy importantes de las proteínas es a nivel hormonal, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema inmunitario. A nivel del sistema inmunitario es muy importante un consumo adecuado de proteínas, porque estas forman anticuerpos, es decir, forman las defensas que nos protegen de agentes patógenos, agentes dañinos. A nivel del sistema nervioso central, ayudan con la formación y producción de neurotransmisores. Son sustancias que regulan nuestro ánimo, regulan nuestra energía, y un ejemplo de esos neurotransmisores es la serotonina. Otro, a nivel hormonal, produce y compone hormonas como la insulina. Si no hay una adecuada ingesta de proteínas, van a haber problemas con la producción de hormonas. En este caso, un ejemplo, la insulina. Si no hay una buena producción de insulina, va a haber un déficit en la regulación de la glucosa en sangre. Es muy importante para para las personas que tienen una patología como la diabetes, el buen adecuado, la ingesta adecuada de proteínas para regular su glucosa. Otras funciones muy importantes es la regulación del equilibrio ácido-base. Regula la acidez y el pH, principalmente de la sangre. Otra función es el equilibrio de líquidos. Regula la entrada y salida de agua. Un ejemplo, sudor, orina, heces fecales, etcétera. Principalmente regula la cantidad de líquido que hay en nuestra sangre. Otra función también muy importante es el funcionamiento de los músculos. Ayuda a que existan las señales eléctricas para que un músculo se mueva y tenga soporte, tenga fuerza. Un exceso de proteína nos puede llevar a un proceso de desaminación. Esto quiere decir rompimiento de estructuras, en este caso de las proteínas. Imagínense que ustedes exceden en la cantidad de proteína ingerida, y ese exceso se rompe para que pase por las vías metabólicas y pueda producir energía o pueda almacenar grasa. Por eso muchas personas que consumen suplementos alimenticios, en este caso proteína, cuando no metabolizan o cuando no utilizan esa proteína por el exceso, tienden a formar más grasa, tienden a subir de peso, en este caso masa grasa, no masa muscular. Así que al momento de consumir suplementos, en este caso proteína, hay que tener cuidado con las dosis que ingerimos cada día. Eso es lo más importante. Cuando hay un periodo de ayuno o semiayuno, generalmente puede pasar que no hayan suficientes azúcares en sangre, que no hayan carbohidratos en sangre en la cantidad suficiente para brindarnos esa energía. Puede pasar también que no existan los lípidos en la cantidad adecuada para también suministrarnos esa energía.
Vean los capítulos anteriores para que entiendan la función principal de carbohidratos y lípidos, que es la energética. La proteína está para formar estructuras y para funcionar a nivel fisiológico en reacciones químicas, en reacciones enzimáticas. No está para darnos energía la proteína. Esa no es su función. Cuando hace la función de darnos energía, vamos a perder masa muscular y sobre todo las funciones fisiológicas no se van a dar correctamente y va a ser evidente en un ser humano en signos de desnutrición, caída de cabello, piel deslustrada, no va a haber brillo en piel, no va a haber tensión, van a haber más arrugas, va a haber cansancio, va a haber mal humor, etcétera. Eso solamente por no consumir las cantidades adecuadas de proteína y por no consumir las cantidades adecuadas de carbohidratos y lípidos para que nos den la energía. Tenemos que promover el ahorro de uso de proteínas internamente. ¿Cómo se logra este ahorro? Consumiendo adecuadamente la cantidad de carbohidratos, o sea, azúcares y lípidos para que nos den esa energía y las proteínas hagan exclusivamente su función, que es la de formar estructuras y participar en reacciones enzimáticas. Las principales fuentes de proteína son los alimentos de origen animal: la res, el cerdo, el pollo, el huevo, el pescado y los quesos. La leche también, pero yo no estoy a favor del consumo de leche industrializada. Otra fuente también muy importante de proteínas son las leguminosas, que estas son de origen vegetal. Las leguminosas, recuerden que son los frijoles, lentejas, garbanzos, habas y soya. Solamente que tengan cuidado bien con qué soya consumen. Productos industrializados de soya les van a causar más perjuicios que beneficios. Por eso no les estoy promoviendo el consumo de soya para obtener esta proteína. Otras fuentes también de proteína, aunque con una cantidad muy mínima, son las nueces, almendras, pistaches, cacahuates, pero no, tal vez no sea una buena fuente ya que tiene muy poca cantidad de proteína. La ingesta diaria de proteína es extremadamente importante para gozar de buena salud, desde un recién nacido hasta una persona de la tercera edad. Aquí les dejo las tablas, las cantidades que tiene que consumir en promedio un ser humano. Un ejemplo, de un bebé de 0 a 5 meses, en promedio tiene que consumir 1.52 gramos por kilogramo de peso. Si un bebé pesa 5 kilogramos y seguimos la regla, esta tablita, el niño tiene que consumir alrededor de 7.6 gramos de proteína por día. Ahora vamos con un adulto, que aquí les dejo las tablas en cuanto a edades, pero el promedio es de 1 gramo por kilogramo de peso. Si un adulto de 30 años pesa 70 kilos, al día tendrá que consumir en promedio 70 gramos de proteína. Si quieres aumentar tu masa muscular, utiliza esta tabla que va desde 1.2 gramos hasta 1.8 o hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si tomamos la regla de 2 gramos de proteína por kilo, una persona de 80 kilos, un deportista o una persona que quiera aumentar su masa muscular, haciendo ejercicio de carga obviamente, va a tener que consumir alrededor de 140 a 160 gramos de proteína por día. Después veremos cómo sacar esas cantidades exactas con los alimentos. Ahorita primero tienen que saber los conceptos y después veremos tendrán los conocimientos para hacer dietas exactas. Resumiendo esta sesión, vimos que las proteínas son sustancias formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en combinación con aminoácidos, que en la siguiente sesión van a saber qué son los aminoácidos y los tipos de aminoácidos. También vimos que su principal función es la estructural, formar músculo principalmente entre otras estructuras. Y una función también muy importante de las proteínas es la función enzimática, que de ahí derivan todas las funciones de un ser humano, inmunitariamente hablando, en cuestión de digestión, en cuestión del sistema nervioso, etc. Cuando hay un exceso de proteína, vimos que podemos formar grasa, podemos aumentar nuestro peso, pero en forma de grasa por este exceso de proteína, o también lo podemos utilizar como energía, pero recuerden que no tiene que ser esta la función de la proteína. Cuando hay un déficit, van a haber pérdidas de masa muscular,
va a haber desnutrición y van a haber otros procesos fisiológicos incorrectos. No vamos a funcionar como deberíamos funcionar. Las mejores fuentes de proteínas, recuerden que son los alimentos de origen animal, y en cuestión de origen vegetal son las leguminosas, lenteja, garbanzo, habas, etcétera. La ingesta recomendada en promedio para mantener nuestra masa muscular y para mantener nuestras funciones fisiológicas correctamente es el consumo de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Les puse el ejemplo de una persona de 70 kilos. Si pesas 70 kilos, te tocan en promedio 70 gramos. Si pesas 80 kilos, tienes que consumir 80 gramos de proteína en promedio. Recuerden que un deportista tiene que consumir más. Si tú haces ejercicios de fuerza para aumentar tu volumen, tu masa muscular, tendrás que consumir de 1.2 a 1.8, máximo hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. En la siguiente sesión hablaremos de los aminoácidos para que nos quede un poco más claro este tema de proteínas. Si les gustó el video ya saben qué hacer. Les agradezco.